Bien, vamos a empezar. Esta es la primera clase de la unidad número 3. Vamos a ver el día de hoy lo que es la dirección. Es importantísimo, creo yo, que cualquier persona que vaya a emprender un negocio, ya les platicaba yo antes acerca de que tú puedes terminar de estudiar medicina y vas a poner tu consultorio. Y dentro de ese consultorio vas a tener que saber aplicar el proceso administrativo, que es precisamente lo que estamos viendo. Ya vimos un poco de planeación, vimos organización, vimos integración y ahora toca el turno de dirección. Bueno, ahí pueden ver ustedes lo que yo estoy viendo. La dirección es prácticamente la capacidad que nosotros tenemos para poder llevar a cabo los objetivos de la empresa. Una persona capaz, una persona líder, una persona que motiva, una persona que dirige los esfuerzos de los empleados, siempre va a ser una persona eh, con la capacidad de llevar a la organización a optimizar sus recursos, digamos, a crecer, ¿sí? El dirigir, no cualquier persona sabe dirigir. Aquí entra mucho lo que viene siendo el liderazgo. Eh, Creo yo que las personas líderes se hacen más que nacen. Hay mucha gente que dice que naces con ese don, con esas cualidades. Yo creo que te haces. ¿Qué te hace una persona líder? El estudio. ¿Qué te hace una persona líder? El aprendizaje, el que tú enfoques todo ese conocimiento para poder, en este caso, con el tema, llevar a cabo el crecimiento de la empresa, ¿no? Si tú no tienes esa capacidad para liderar una empresa, la unidad de negocios donde tú trabajes, la empresa, el, el negocio donde tú lleves a cabo la actividad, ya sea tuyo o de cualquier otra persona, pues es muy probable que no vaya a crecer. Si tú no tienes esta capacidad de liderar, en la antigüedad, digamos, casi siempre, vamos a hablar después de la Segunda Guerra Mundial. En las empresas se ha manejado un tipo de liderazgo autocrático, un tipo de liderazgo con jerarquía, digamos, el jefe mandaba y el obrero obedecía. Poco a poco, con la evolución de estas décadas hasta llegar a la actualidad, tenemos que, tú tienes que tener la capacidad de liderar, de motivar, de poner el ejemplo. Ya no es tanto mandar, ¿no? Los empleados se fijan mucho en cómo, a ver, ahí saludo. Itza, ¿me escuchas? Hola, Itza, ¿me escuchas? Hola, sí. Ah, caray. A ver, ahí ya puedes hablar, ¿me escuchas? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bien, es que estaba teniendo problemas con el audio. Ok, A ver. ya empecé la clase, ¿sale? La voy a grabar. La clase pasada la comencé, pero empecé a tener problemas técnicos de internet y por cuestiones de tiempo también decidí quitarla. Y bueno, esta es la primera clase de la unidad número 3, ¿sale? Muy bien. Gracias, Itzat. Entonces, dirigir, cualquier persona se cree que puede dirigir, ¿no? Dirigir es el arte en la actualidad de motivar, es el arte de poner el ejemplo. Yo pongo mucho el ejemplo cuando tú tengas tu negocio o cuando tú dirijas personas en cualquier trabajo, ¿no? Se puede aplicar el proceso administrativo. En general, la dirección de personal se aplica cuando tú tienes un grupo de personas. Cuando tú tienes un grupo de personas, si tú no pones el ejemplo, si tú dejas pasar esa línea de confianza, digámoslo así, donde tus subordinados o tus empleados te empiezan a ver como un amigo en lugar como una autoridad, es muy probable que vayas a fracasar en dirigir ese equipo. El líder, que es la persona que dirige ese equipo, casi siempre es el que pone el ejemplo. Yo pongo este caso. Cuando tú tengas una empresa, cuando tú diriges personal,
Vamos a suponer que tú les pides que lleguen a las 9 de la mañana, ¿no? Los empleados, tus subordinados, la gente que tú diriges, empiezan a llegar antes de las 9. Son los primeros días de trabajo. Ellos pues empiezan a hacer las cosas bien, van empezando en su trabajo. Pero ¿qué pasa? Tus hábitos te hacen que tú llegues un poco tarde. Fuiste una persona en el transcurso de tu vida y más que nada en el transcurso de tu carrera universitaria que pues te gustaba llegar inconscientemente tarde, ¿no? Si entrabas a la escuela a las 8, llegabas a las 8:10, 8:15, 8:20, se te hacía fácil. Bueno, déjenme decirles que eso no cambia en, en, en el transcurso de tu vida. Tus hábitos que tú tienes en este momento, eh, estás formándolos, estás forjándolos. Es la última etapa en la que tú te vas formando esa personalidad. Ya después, conforme más creces, es más difícil que puedas aprender porque vamos cayendo en eh, en egoísmos personales. A veces pensamos que lo somos todo, que lo tenemos todo, te empieza a ir en la vida bien. Y es muy difícil ya que alguien pueda llegar y te pueda enseñar y tú te puedas abrir, ¿no? Es realmente muy difícil. Entonces, su última etapa de formación es esta, es la carrera universitaria. Creo yo, tus papás apoyando eso, te mandan a la escuela para que te vayas formando, toma lo mejor de tus profes y lo que no te guste, deséchalo, ¿no? Eso te hace a ti ir adquiriendo una personalidad junto con el ambiente que tú te relacionas en tu casa y con tus amigos, te vas formando la persona que tú vas a ser en algunos años. Entonces, tú eres una persona que llega tarde, por X o por Y, ¿sí? Pero tú llegas tarde a tus clases. Cuando tú tengas una empresa o cuando dirijas una empresa o un grupo de personas, ¿qué te hace pensar que vas a llegar temprano? No vas a llegar temprano, vas a llegar tarde. Entonces, tomando el ejemplo que yo les decía de las personas que las citaste a las 9, porque a las 9 es hora de entrada, ellas llegaron antes de las 9, empiezan a observar que tú llegas a las 9:05, 9:10, que porque estoy estacionando el carro, que porque no tengo carro y el camión se tarda en pasar, X o Y, ¿no? Hay muchas situaciones, muchas excusas, pero se llega tarde. Ellos empiezan a ver eso día a día y ellos van a empezar a llegar tarde. A las 9:10, 9:15 van a empezar a llegar. Pero, ¿qué pasa? En una de esas situaciones de tu día, pues se te ocurre llegar temprano con ese grupo de personas. Las citas a las 9, como siempre, pero tú llegas faltando 10 para las 9. Es el primer día que tú llegas bien, a tiempo, ¿no? Bueno, y tú empiezas a ver que las personas que tienes a tu cargo empiezan a llegar a las 9:05, 9:10, 9:15. Digo, te dejan esperando 20 minutos, hasta media hora, ¿no? Y cuando llegan, te enojas y las empiezas a regañar. Porque llega tarde, que porque esto. Ahí empieza a haber un conflicto, porque tú no te das cuenta que el del error eres tú, porque durante mucho tiempo estuviste llegando tarde y lo que provocaste fue que tus empleados o tus subordinados llegaran tarde. Pero cuando no tienes empatía, que es una cualidad, creo yo, que cualquier empresario, cualquier persona profesionista y líder debe de tener, la empatía es ponerse en el lugar de los demás. Cuando no tienes empatía, pues no te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces empiezas a exigirles y empiezas a regañarlos, pero por dentro tus empleados o tus subordinados te empiezan a grillar. Oye, pues este canijo, o sea, siempre llega tarde y no se da cuenta. Entonces empieza a haber conflictos. Y cuando empieza a haber conflictos en una empresa, empieza a mal, ¿no? Empieza a derrumbarse, ¿sí? Los conflictos son malos siempre y cuando se establezcan los reglamentos y se establezcan las sanciones en caso de que no acaten esos reglamentos. Y lo más importante, que tú pongas el ejemplo, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí que el concepto de dirección es dirigir, es mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Eh, Se los pongo de esta manera, ahorita que están ustedes, ¿no? La clase pasada
No sé si se conectaron, yo estuve aquí hasta las 9:05. Es una clase que no llevé a cabo. Me empezó a fallar el internet, vi que nadie se conectó y de repente pensé yo, bueno, pues, ¿para qué grabo la clase, verdad? Igual y nadie la va a ver. ¿Para qué explico los temas? Y decidí apagar la computadora. Dije, por ahí en el transcurso de la semana les grabo la sesión y ya. Cosa que no hice. Eh, a lo que voy es, yo creo muchas de ustedes que están conectadas ven actitudes de sus profesores que no les gustan, ¿sí? Vamos a hablar acerca del servicio del profesor. El profesor llega tarde, el profesor no va, el profesor no explica, el profesor no te da temario, el profesor se la pasa hablando de su vida, cosas que no tienen nada que ver realmente con el contenido del programa de tu materia. Yo creo, muchas de ustedes ya les cayó el 20 que de esto van a comer. Entonces le exigen, porque yo cuando estaba estudiando mi carrera, la verdad es que no me caía el 20. Entre más barcos el profe, pues para mí era mejor, cosa que me arrepentí y después tuve que estudiar muchísimo más, ¿no? Ya después tuve que buscar y rogaba que me enseñaran en las escuelas de maestría, que me exigieran, porque cuando estaba aprendiendo yo sentía que se me abrían las puertas en cuanto a mi carrera. Bueno, yo creo a ti te ha pasado esta situación. Esto es muy sencillo. El profesor creo yo que tiene la obligación de transmitir y motivar la clase, ¿sí? Primero, haciendo nuestro trabajo, por lo que nos pagan. ¿Por qué nos pagan? Por tratar de hacerlo bien, por eh, no importa que sean muchísimas tareas, no importa que sean muchísimos archivos, el objetivo es de que se abarque todo y que el profesor explique, ¿no? Tenga esa explicación y esas herramientas para que el aprendizaje se vuelva significativo. Ya si a ti no te gusta la manera en cómo da clases el profesor, pero el profesor cumple con tratar, se esfuerza, tú lo ves que se esfuerza, eso se transmite, chavas, eso se transmite. Así como se transmite también cuando el profesor llega tarde, ni siquiera sabe de los temas, ni siquiera se prepara, lee los temas para saber de lo que va a hablar, ¿no? Ni siquiera prepara esa clase, se ve. Y a mí yo les digo porque ya en la última etapa, ya como profesionista, ya cuando estoy estudiando en mi maestría, yo hubo escuelas en donde me salía por eso, porque yo no veía el compromiso del profesor con la educación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, traducido al trabajo, es exactamente lo mismo. Transmites, por eso dice aquí que se influye. Dice, vamos a estar leyendo estos dos eh, archivos, los dos primeros archivos, y se los voy a ejemplificar. Dice, la relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección. Hay que entender, muchachas, que la planeación es lo que se va a hacer, los objetivos, ¿sí? En general. Hay que trazar estrategias, cómo se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, los recursos que tenemos, humanos, materiales, financieros, tenemos dinero, ok. Ya que planeamos nosotros en la empresa, así como tú planeas en tu vida, tus sueños, ahorita me decía una muchacha en una clase que estoy dando que se llama Destrezas Directivas, que tiene mucho que ver con el tema de dirección, estamos viendo cultura financiera dentro de las habilidades directivas. Y la muchacha decía que cuando un joven durante su carrera tiene la capacidad de planear cómo va a vivir, puede ver, trazar sus sueños, puede trazar sus estrategias, es muy fácil que le vaya a ir bien, ¿no? No importa lo que tú quieras hacer. Si tú quieres ser piloto, puedes ser piloto. Si tú quieres ser músico, puedes ser músico. Aquí el problema es de que la mayoría de los jóvenes, y me incluyo yo, durante mi carrera profesional, pues se nos va la vida en nada. A veces no planeamos. Yo me acuerdo mucho de una amiga que ya lleva 12 años viajando por todo el mundo. Ella, una amiga de escasos recursos que tuve yo en el tecnológico, la conocí trabajando en atención telefónica. Yo creo que ustedes saben, está acá por la SEP, antes de llegar a la SEP. Y pues
La muchacha, mi amiga, vivía con su mamá y su mamá batallaba para sacarla adelante. La muchacha trabajaba y estudiaba. Bueno, pero ella tenía bien claro, yo me acuerdo que ella tenía bien claro lo que quería. Ella llevaba estudiando idiomas, ya sabía inglés, ya sabía francés y cuando yo la conocí estaba estudiando alemán porque ella decía que se quería ir fuera. Empezó a estudiar idiomas desde preparatoria. Ella me platicó que empezó a trazar sus objetivos de vida, a planear su vida, ¿no? Bueno, terminó la carrera en la UGET en un programa, buscó un programa de intercambio. Antes había programas de intercambio a Reino Unido, principalmente a Inglaterra. Se fue a Inglaterra como niñera, este, con trabajo bien pagado, y ya no volvió. La muchacha se casó allá con un europeo, ahorita creo que vive allá por Praga y se la pasa viajando, ¿no? Pero lo que voy es, o sea, tú tienes que trazar tus objetivos en tu vida personal. Y citando lo que me decía ahorita mi alumna en la clase de estrellas directivas, yo concuerdo exactamente con ella. Cuando tú tienes esa visión y sobre todo esas herramientas, esas estrategias para llevarlo a cabo, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, la dirección dentro de la empresa es exactamente lo mismo. No solo es planear por planear, es ejecutar, es trazar los objetivos. Dice, acá abajo, dice, es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones que incluye la tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse de la manera de planeamiento e integración de todos los sistemas en un todo unificado. Ahorita antes de que se conectaran, estaba yo platicando acerca de cómo la administración de empresas ya es diferente a cómo se hace en la actualidad. Hace 30 años, muchachas, cuando el Internet era escaso, no existía el Internet. A mí en la década de los 90 me tocó ver que ni computadoras, las computadoras era para dibujar, fíjense. Yo me acuerdo que mi tía para lo que lo usaba en los 90 era el Paint, ¿sí? Para dibujar y para ponerle diferente estilo de letra. Eso eran las computadoras para hacer algunos archivos. Apenas estaba cambiando la manera en cómo las empresas implementaban computadoras, porque antes era todo a máquina de escribir. Yo creo que tocó, bueno, ustedes ya no, pero sus abuelitas, sus mamás, les tocó levantar reportes en máquinas de escribir probablemente. Bueno, lo que voy es, en aquel entonces, la dirección de personal era autoritaria. Tú tenías que hacer lo que yo decía porque era tu jefe. En la actualidad, no, en la actualidad es liderazgo, ¿no? Y un líder motiva, un líder influye, ¿sí? Dice, la dirección debe de ser como es el comportamiento de la gente como individuos y cuando están en grupos y entender la forma en cómo operan los diferentes tipos de estructuras. Explicar este tema, muchachas, es un poco complicado porque realmente ahorita cuando empezó la clase, no sé si me escuchó esta Itza, yo comencé diciendo si un líder se hace o nace. Yo creo que un líder se hace. Un líder se hace a base de experiencias, un líder se hace a base de conocimiento, de aprendizaje, un líder se va haciendo, se va forjando, ¿no? También creo yo que hay líderes que nacen, pero creo yo que 9 de cada 10 líderes en todo el mundo se hacen, se forman, ¿no? Estudian, comprenden la importancia del estudio, el conocimiento es poder, ven la manera de aplicarlo, buscan aprender más, y cuando saben muchísimas cosas, pues empiezan a crear cosas nuevas, como lo que estamos viendo con Uber Eats, con las aplicaciones, con Netflix, Amazon, si no fuera por esto, con Facebook, ¿no? Con el iPhone, que el iPhone, gracias al iPhone existe el celular. Si no fuera por estos líderes, pues no tendríamos estos maravillosos instrumentos de entretenimiento o estas aplicaciones tecnológicas. Pero lo que voy es que este apartado se toca mucho la experiencia. Tú lo vas a aprender. Lo que yo les puedo decir de mi parte es que la dirección de personal, yo
dentro de los principios que tengo, porque yo he trabajado en empresas, he sido gerente en empresas, he pasado por todos los puestos, ¿no? Desde bodeguero, el que barría y el que cargaba cajas y se ensuciaba todo, hasta gerente. Y la regla que yo entiendo es que no puedes avanzar esa línea, no puedes cruzar esa línea delgada dentro de la relación de confianza con el empleado. Ejemplo, si hay una carne asada y vas a la carne asada con tus empleados, con tus subordinados, de repente tus hábitos, tu vida empieza, pues, te echas una chevecita y luego dos, tres, y luego cuando menos te lo esperas, ya empiezas a malacopiar, y luego los empleados te empiezan a huellar, y empieza, ¿no? O sea, se pierde el respeto. Al día siguiente, eso fue el domingo o el sábado, el lunes, pues los empleados llegan y con esa confianza, ¿cómo está, mi don? Y todo eso. Y ese vínculo de respeto, de confianza, se pierde. Eso creo yo que es bien importante porque cuando los empleados pierden ese respeto, los empleados no te empiezan a hacer caso. Creo yo que debes de mantener la relación muy profesional, debes de ser muy educado con los subordinados, pero siempre, siempre, siempre desde una distancia para que no influya mucho en perder esa confianza, ¿no? Con tus empleados. Así lo veo yo, y me ha resultado. Bueno, voy a platicarles de algunos principios de la dirección. Nos dice aquí que dentro de la dirección de personal nos habla de la motivación, del liderazgo y de la comunicación como principios o funciones básicas que debes de manejar, ¿no? La motivación, si tú no tienes la capacidad de motivar a los empleados no te van a producir, ¿eh? La mayoría de los empleados te producen por dinero, así que tienes que empezar a trazar un tabulador de sueldos, un programa de estímulos, de recompensas, debes de motivarlos. También hay gente que se motiva por cuando les dan un diploma, cuando los felicitan públicamente, hay gente que se motiva, ¿sí? Aquí la idea es que te guste ir a trabajar, que no te aburra tu trabajo. Les voy a explicar los principios de la dirección, ya para cerrar la clase. Principio de la coordinación de intereses para la dirección. Dice, el logro de los objetivos será fácil si se logra coordinar los intereses del grupo con los individuos. En pocas palabras, esto quiere decir que debe de existir una relación entre los individuos del grupo, entre los subordinados, así como tus objetivos. Debes de transmitirles la información. No los debes de saltar, aquí dice, jamás saltarlos. O sea, transmíteles la información, hazles partícipe, ¿sí? De la toma de decisiones. Oigan, ¿cómo ven? Vamos a hacer esto, infórmales, ¿no? No les caigas por sorpresa con una noticia fuerte. Por ejemplo, ahorita en los tiempos de pandemia, muchas empresas tienen que adecuarse a estos tiempos. Es importante darles a conocer la información verídica a los empleados. Si se va a acabar su empleo, pues decirles que ya no van a tener empleo, ¿no? Porque está muy difícil y para que ellos vayan trazando, pues, cómo le van a hacer. Principio de tipo de jefatura, dice, quien ejerce autoridad debe elegir el tipo de jefatura en relación a las personas supervisadas para hacerse obedecer. Aquí entra, lo vamos a ver en uno de los temas más adelante, la próxima clase. No puede ser, hay diferentes estilos de liderazgo, ¿sí? Diferentes maneras de ser. Yo les voy a hablar de dos muy marcados, que es el líder paternalista, que es esa persona que es buena onda, que te cae bien, ese jefe que puedes tener o que vas a tener y que pues es todo risas, ¿no? Todo buena onda el jefe. Pero hay otro tipo de jefes que es un jefe estricto, que si no haces caso hay consecuencias del reglamento. Creo este líder se llama el líder paternalista.
Cuando tú no tienes un tipo de liderazgo, un punto medio de los dos estilos de liderazgo, el empleado se te salta. Cuando tú eres muy buena onda, el empleado abusa de la confianza, ¿no? Es como cualquier relación. Hay personas muy tóxicas, habemos personas muy tóxicas, porque a mí no me quita el ser perfecto. Y hay gente que abusa de esto, así como el otro estilo de liderazgo, que es muy estricto, pues también debes de observar tú cuando la gente trabaja por trabajar. Yo en lo personal, cuando tengo gente a mi cargo, yo observo cómo es la persona, veo sus cualidades. Hay gente que te llega temprano, hay gente que le gusta trabajar, hay gente que no le gusta meterse en problemas. Este tipo de gente, trátalas bien, motívalos, incentívalos, digamos un tipo de líder paternalista, ¿no? Buena onda con ellos. Pero hay personas que nos gusta que nos estén jalando las orejas, que nos estén llamando la atención. Así es, ¿eh? Y créanmelo, aunque ustedes no lo crean, hay gente que nos gusta que nos traigan en friega para poder hacer caso, porque no podemos hacer caso, ¿no? Y si no me crees, volteate a ver con tus padres y si tú eres una persona así renuente con ellos, así probablemente vas a ser en el trabajo. Entonces, con este tipo de personas en el trabajo que no hacen caso, que se la pasan en el celular en el trabajo, que no hacen sus funciones, que se la pasan creando chismes, pues hay consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden llegar a ser hasta el despido. Entonces, creo yo, a eso se refiere con que exista un punto intermedio para que tú sepas de qué manera obedecen los empleados. Siguiente principio, nos hablas el principio de la resolución de los conflictos. Dice, los conflictos deben resolverse lo más pronto posible. Y aquí les doy un consejo, chavas. Cuando ustedes vayan, si tienen personal a su cargo, que les digo, probablemente lo van a tener, son muy listas, yo he visto sus trabajos, tienen mucho potencial, este, corríjanlos en privado, ¿sí? Se corrige en privado y se felicita en público. Mándenlos llamar a la oficina. Eh, Hay que escuchar muchas versiones. Por favor, escuchen muchas versiones. No sean como la gente que nada más juzga por juzgar, ¿no? Yo veo lo que pasó en redes sociales con esta muchacha de Canal 10 y la verdad es que desde mi punto de vista los dos son culpables porque los dos tienen argumentos. Pero ¿qué pasa? La sociedad solo escuchó un argumento y empezó a juzgar. No, no, no. Tú como jefe, como líder dentro de un grupo de personas, escucha siempre las dos versiones y no te hagas juicios, ¿sí? No juzgues hasta que tú sepas toda la historia. Entre más información tengas, mejor. Ahí puedes emitir un juicio de quién tuvo la culpa en el conflicto, si es que alguien tuvo la culpa, y lo más importante, que prevalezca el buen clima laboral, porque acuérdense que cuando tú vas a un trabajo a gusto, cuando te gusta ir a trabajar, cuando te levantas contento, es como la escuela, ¿no? Cuando con esa sonrisa alegre que vas a ir a trabajar, este, vas bien en tu vida, pero créanme, es un infierno cuando tú te levantas eh, con dolor de cabeza, ay, le voy a ver la cara a mi compañera, ay, a mi jefe, le voy a ver la cara al profesor, así. Eso es un dolor de cabeza. Y todo eso es responsabilidad de la institución o de la empresa, el mantener un buen clima laboral. Siguiente principio, dice aprovechamiento del conflicto. Es bien importante aprovechar el conflicto y buscar soluciones para lograr el objetivo, ¿sí? Este es un principio que se va agarrando con el paso del tiempo, la experiencia que tú vas haciendo, donde vas sacando provecho de los conflictos. Cualquier persona empresaria ya con colmillo sabe que una situación donde la empresa le vaya con problemas, una situación fuera de lo común, como por ejemplo lo que está pasando con la pandemia, con las empresas, pues debe de ver el lado positivo, ¿no? Si tú no le ves el lado positivo a las cosas y tratas de convertirlo en una oportunidad en lugar de una amenaza, es muy probable que vaya a sufrir eh, ese negocio, esa empresa. Dice la comunicación también, es bien importante la comunicación dentro de la empresa, muy importante.
Para esto se utilizan herramientas, cursos de capacitación, muchísimas herramientas que se pueden usar. Y el costo de la comunicación, pues obviamente es toda capacitación, todo desarrollo organizacional, todo programa para mejorar el clima laboral es inversión, ¿sale? Aquí está el principio de la utilidad de la motivación, bien importante la motivación, lo que yo les mencionaba ahorita. Este es muy importante, las relaciones humanas, dice, tratando a los trabajadores como seres humanos, estimulando su progreso y mejoramiento y asegurándoles un trato equitativo. Las empresas donde tú puedes crecer, muchachas, es bien importante que ustedes lo identifiquen, son aquellas empresas que le invierten, que te invierten a ti, te capacitan. A mí me ha tocado muchos alumnos que se van fuera, desgraciadamente la mayoría de los buenos empleos bien pagados en empresas grandes están fuera, ¿no? En estados donde la economía es mucho mejor. Me ha tocado platicar con alumnos que se van a trabajar en una empresa suiza, por allá en Saltillo, o una empresa alemana, allá en Querétaro, y me platican bien emocionados que la empresa ha decidido pagarles una maestría o la empresa ha decidido pagarles capacitación allá en el lugar de origen, ¿no? Y es muy normal que se vayan a Suiza, en este caso, o a Alemania, o que la empresa te pague capacitación allá en Japón. Es muy normal que pase esto y todo esto es con el propósito de superarte, de mejorar tu vida personal y profesional. Y una buena empresa te invierte a ti. Bueno, dice principio del cumplimiento de órdenes. La persona que expide una orden tiene también la obligación de procurar que se cumpla correctamente. Es bien importante con reglamentos. Vamos a verlo esto en control. Principio de disciplina, por último. La disciplina espontánea es la más eficaz y una buena administración. Bueno, la disciplina se va adquiriendo con el paso del tiempo, con la aplicación de manuales, de procedimientos, de políticas también, de reglamentos, y cuando la empresa va bien, ¿no? Bueno, esto es en general de lo que trata, los primeros temas, el concepto, lo que es la importancia de la dirección y algunos principios basados en la comunicación, liderazgo y motivación. ¿Me escuchas, muchachas, para cerrar la clase? A ver, Karen, ¿tú qué? Ahí está Itza. Itza. Sí, Hola, Itza. A sí. ver, ¿tú qué piensas, Itza? ¿Por qué es importante la dirección? O lo que Pues aprendiste. Dime. sobre todo pues para dirigir, como lo dice su nombre, dirigir a los empleados y saber por cuál camino ir para lograr pues ya sea el objetivo, las metas que se quieren. Y pues sí, o sea, controlar a los empleados, que no hagan pues lo que les dé la gana y pues más bien que hagan cada quien su parte y que sea de una forma ordenada y disciplinada. Así es, muy bien. ¿Cómo crees tú que todo esto que estamos viendo te puede servir en tu vida, Itza? Pues, al momento de yo querer crear una empresa, todo esto que estamos viendo me va a funcionar mucho porque en sí, pues, lo que estamos viendo es cómo crearla, cómo dirigirla, todo eso también de los valores, visión y todas esas cosas. Entonces, sí me va a funcionar mucho el momento de querer yo crear mi propia empresa, poder hacerla y hacerla correctamente, que no fracase. Dentro de tu plan de vida, si quieres tener una empresa, Sí me gustaría, sí tengo planeado crear algún emprendimiento, ojalá en un futuro se pueda hacer. ok. Muy bien, gracias, Itza. Gracias. A ti, gracias. Karen, ¿me escuchas? Sí, sí lo puedo escuchar. Hola, Karen. ¿Qué aprendiste, Karen? Bueno, creo que el tema en general tiene aspectos que prácticamente son clave para el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque la dirección es la que se basa en, como su mismo nombre lo dice y como lo dijo Itza, en dirigir. Y eso nos va a ayudar a que se hagan bien las cosas con sus respectivos aspectos y eso pues nos va a ayudar.
Ok. Tu plan de vida, Karen, ¿ya te imaginaste qué es lo que vas a hacer cuando termines la UNES Eh, en cinco no, es años, que 10 es años? difícil. Bueno, yo lo veo difícil, ¿no? Como ir creando ya desde ahorita un plan de vida. O sea, claramente sí tengo como unos aspectos en mente, Ujú. pero no así algo muy, no algo a lo que voy. O sea, Nunca te tengo has como muchas, imaginado. no, ajá, sí, no me he imaginado así en uno. Tengo como muchas ideas. Ok. Bueno, muy bien, Karen. Les agradezco mucho que se hayan conectado, chavas. Así como yo creo hay profesores o si han trabajado, hay jefes que las motivan, que ustedes sienten, ¿no? Esa motivación y les llama la atención esa clase o ese trabajo. También ese tipo de cosas que se conecten motivan al profesor, ¿sí? Cuando yo en lo personal, cuando veo jóvenes muy preparados, cuando cruzan esa línea en donde yo ya los veo como colegas, ustedes se expresan también. Me ha tocado, y los tengo ahorita en la UNES, tengo alumnos de séptimo de la materia que les estaba hablando ahorita de destrezas. Ellos ya los he estado dando, esta es la tercera clase que les doy, van casi un año que llevo trabajando con ellos, y es impresionante cómo han avanzado y me enseñan mucho estos chavos. Cuando yo ya los veo como colegas de una carrera, como licenciado, digámoslo así, es cuando yo me lleno de orgullo porque yo también empiezo a aprender mucho de ustedes, ¿sí? Porque todo lo que ustedes leen y cómo lo pueden aplicar, me lo transmiten y yo también aprendo mucho de ustedes. Entonces, gracias por conectarse, muchachas. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan excelente semana, ¿sale? Gracias, Itza, Karen. Muchas Gracias. gracias, hasta luego. Tengan un bonito día, bye.